En la noche de hoy, siguiendo con esta propuesta que nos hemos hecho acerca de dilucidar acerca de qué sería una iglesia saludable, cómo podemos identificar la salud en la iglesia, ahora tenemos la necesidad de vernos en la imagen de alguna iglesia que nosotros podríamos considerar hasta cierto punto que es una iglesia saludable. Y para ello vamos a vernos en el retrato que hace Lucas, el doctor Lucas, de lo que fue la iglesia primitiva. Esto que ha leído nuestro hermano don Manuel, pues nos lleva a ver esa iglesia primitiva, a ver cómo fue, qué características tenían. Y nosotros podemos de ahí hacer una pequeña comparación, ya no en el estilo que estaremos trabajando el próximo domingo, cuando sí veremos algunos síntomas. Síntomas tienen más que ver con enfermedad. Doctor, corríjame. Algunas características de una iglesia saludable y pudiéramos sí llegar hasta un diagnóstico de si la iglesia en la que nosotros estamos moviéndonos, en la que nos ha puesto el Señor, podríamos decir que es una iglesia saludable. Ahora solamente vamos a hacer una especie de comparación, de manera que vamos a ver qué se dice de esa iglesia primitiva. No en extensión, solamente vamos a tomar algunos versículos por razones de tiempo, evidentemente, porque estudiar la iglesia primitiva tendría que ser el estudio del libro de los Hechos. Y cómo nosotros pudiéramos en un par de horas, inclusive en un par de días, estudiar el libro de los Hechos. Eso es prácticamente imposible. En términos prácticos, no es viable. Así que vamos a limitarnos a ver cómo era esa iglesia primitiva y vamos a tratar de hacer una comparación, más que cualquier otra cosa, con lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Cosas que seguramente nos arrojarán alguna luz para que nosotros veamos si tenemos una iglesia saludable. Las intríngulis de esa iglesia primitiva no tenemos ninguna posibilidad de dilucidarlas en este momento. Pero sí las cosas generales de esa iglesia. Y a eso vamos. Como ustedes saben ya, mi hermano don Manuel ha leído y vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué les parece? Estos versículos que van él leyó desde el 41 para ambientar un poco más. Me gustaría que viéramos la iglesia primitiva prácticamente desde el inicio. Y para ello tendríamos que irnos, en lugar del capítulo 2, versículo 40, tendríamos que irnos precisamente al capítulo 1 y ver qué dice acerca de la iglesia, ver cómo reacciona la iglesia a la partida del Señor. Ya la iglesia, que era el conjunto de los creyentes, de alguna manera había reaccionado a la primera partida, lo que podemos llamar la primera partida del Señor, cuando el Señor es crucificado y el Señor es muerto. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia en ese momento? Pues ellos fueron dispersados. Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, cada uno arrancó por su camino. Se perdió prácticamente la mística que el Señor había impregnado en ellos. Y estaban evidentemente temerosos por lo que había ocurrido. Ahora se enfrentan a una segunda partida del Señor. A pesar de que el Señor había sido muy claro, había sido enfático y les había demostrado a ellos que era necesario que Él padeciese, que era necesario que muriera, que era necesario que fuese sepultado y que en el tercer día Él iba a ser levantado. ¿Cuántos de todos esos creyeron en el Señor en ese momento? Lo que dice la palabra es que ninguno creyó. Ninguno tuvo la fe suficiente, la firmeza, la convicción, como para aceptar que aquello que el Señor había dicho antes de que pasara, realmente iba a pasar. Pero pasó.
Y el Señor resucitó y volvió al seno de su iglesia, como le había dicho en el libro de Mateo, en el capítulo 16, que vimos parcialmente el domingo pasado. Ahora el Señor había vuelto, había confirmado todas esas predicciones que él había hecho acerca de su propia persona, y ellos estaban en una condición diferente. Ya no podían estar en esa nebulosa en la que se encontraban inicialmente, en que ¿tú estás seguro de que pasó? ¿Volverá? ¿Lo viste? ¿Fue a él a quien crucificaron? Que todas esas cosas pasaban por la cabeza de esos discípulos en ese momento. Ya eso no tenía lugar en esta segunda lectura que hemos de tener. Vamos al capítulo 1 y no sé, a partir del versículo 4 dice: y estando juntos en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, de las que no había ninguna duda en lo que significa indubitable, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Versículo 4, y el más interesante que quiero puntualizar en este momento. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿De quién era la promesa? Del Padre. La habían oído por nuestro Señor Jesucristo, pero la promesa era del Padre. ¿Qué debían hacer? Magnífico. Dice acá, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes han de ser bautizados con el Espíritu. Los apóstoles tenían una posición completamente diferente a esa segunda partida del Señor. Ya no eran aquellos que podían dudar de que el Señor era el Cristo. Si usted tenía alguna duda, le dijo a uno de ellos: ven, trae tu dedo y mételo en mi mano, o trae tu mano y métela en mi costado, si hay alguna duda. Se les apareció a todos absolutamente, y duró 40 días, dice el relato de Lucas, 40 días que no le dejaban lugar a ninguna duda, hablándoles específicamente acerca del reino de Dios. De manera que si buscamos alguna característica de la iglesia primitiva, a raíz de esto que hemos leído, ¿cuál sería esa primera característica de la iglesia primitiva? Pues por lo que hemos leído, el Señor les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre. ¿Y ustedes qué creen que hicieron los apóstoles? ¿Se fueron a Nazaret, a Jerusalén, al norte, a que el Señor, cuando regresara, los llamara? Evidentemente que no. Se quedaron en Jerusalén. Y lo podemos ver, y seguimos leyendo, y a través de todo el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta de que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La iglesia del Señor
se quedó en Jerusalén. La primera característica que podemos sacar de esa iglesia primitiva es que eran obedientes a la palabra. Ya no eran aquellos muchachitos asustados y que con temor a lo que les pasara actuaban según sus propias convicciones, sino que eran ahora hombres, pescadores de hombres, que conocían de Cristo, que el Espíritu había abierto su entendimiento. Durante 40 días el Señor había hablado con ellos y que estaban en la posición ahora de dar sus vidas por el Evangelio. La primera característica es, pues, escuchar y hacer lo que la palabra dice. Sabiendo que Cristo es la palabra. Si era Cristo que les había dicho algo, era la propia palabra de Dios que estaba manifestada en la vida de los creyentes. Dice acá, ahora retomando, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Y cuál era la consecuencia de alguien bautizarse con agua? ¿Había alguna evidencia posterior al bautismo con agua que no fuese que saliera mojado o que saliera limpio físicamente? Aparte de que era un testimonio de que habían aceptado una relación con el Señor, no quedaba nada como evidencia física de que ellos habían dado algún paso. Pero ahora iban a ser bautizados con el Espíritu. Y esto tenía implicaciones que ni ellos en ese momento conocían. No se habían dado cuenta, no podían percibir qué significaba eso de que iban a ser bautizados con el Espíritu. Ahora, de lo que ellos estaban bien claros, era de que el Padre había hecho una promesa. Eso lo dijo nuestro Señor. El Padre les dará la promesa. Quédense en Jerusalén. Ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo, que es una promesa del Señor. Y ellos no estaban en posición ahora de perder esa promesa. Una segunda característica era que era una iglesia expectante. Esperaba, necesitaba, deseaba ver con sus propios ojos la promesa del Señor. Vamos ahora sí a irnos al versículo 41. Los versículos que anteceden al versículo 41, y que por eso el hermano Don Manuel nos decía que debimos en lugar del 42 haber empezado en el 41, son lo que se conoce como la arenga del apóstol Pedro. Pedro insta a los oyentes, en este caso todos hebreos, todos israelitas, después de la ascensión, a que busquen un sucesor para el caído, para Judas. Y les da una descripción magistral de qué exactamente pasó con aquel. Y estaba prácticamente enseñando lo que debería ser la iglesia a partir de ese momento, ese conjunto de cosas. Luego el Espíritu Santo entra en acción y se manifiesta esa promesa en la vida de los apóstoles, haciendo que como lenguas de fuego resplandezca sobre las cabezas de cada uno de los que estuvieron allá.
en un momento muy especial, en un momento en el que Jerusalén ebullía de personas de todos los lugares del mundo. Y el Espíritu llega y hace señales y prodigios a través de todos los apóstoles, de todos los congregados en ese momento. Luego, el mismo apóstol Pedro emite un discurso que debería ser, desde mi óptica, el discurso de todos nosotros, aclarando exactamente quién es nuestro Señor Jesucristo, poniendo los puntos sobre las íes en lo que el Antiguo Testamento, que era la única palabra que tenían hasta este momento, porque el mismo libro de Hechos fue escrito posteriormente a esta revelación del apóstol Pedro, da un discurso magistral. Un tipo que quiero que vean que era un campesino de Galilea, que ni siquiera se dedicaba al campo, que era un pescador, una persona sin cultura, una persona sin arraigo, sin dinero, sin luces, no era un intelectual, y daba un discurso digno de su maestro. En este punto, 3,000 personas se convierten. No por las palabras, quiero que quede claro, no por las palabras de Pedro, que son excelentes, sino por la gracia del Espíritu. Porque este libro no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Es en ese contexto, cuando él termina el discurso, termina de bautizar a esas personas que creyeron en la palabra, cuando enseña Lucas acá en el capítulo 2, versículo 41, en ese contexto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia había crecido en un solo día de ser aproximadamente 120. Lo que se puede colegir por los estudios y sabemos más o menos cuántos se estaban reuniendo en ese momento. Pasó de ser 120 a 3,100 y pico de personas en un solo día. La iglesia, como dijimos el domingo, no está compuesta por las paredes de un local, sino por las personas que han sido salvadas por el Espíritu. De manera que la iglesia dio una segunda demostración de obediencia y se mantenían unidos entre sí, formando un grupo, una comunidad. Esa comunión es el reflejo de algo que el Señor indicó que debíamos tener todos nosotros los cristianos. Esa comunión es el amor que debemos profesarnos entre nosotros. El sello distintivo de todos los cristianos. Lo que el Señor puso en nuestro corazón. De manera que no debe ser un asunto de domingo por la mañana o de miércoles por la noche, sino que ha de ser lo que todo cristiano hace todos los días. Mirando esto, podemos en el día de hoy ver que hay algunas diferencias entre esa iglesia primitiva, entre la iglesia de la Edad Media, entre la iglesia primera iglesia de los templos bíblicos en Santo Domingo y la iglesia de hoy. También algo bíblico.
debido al engaño, a las cosas malas que pasan, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Pero yo quiero traer a su corazón a prácticamente todo, porque lo que quedamos acá, tuvimos muchas posibilidades de ver esta nuestra iglesia en los años 70, por ejemplo. ¿Usted lo vio en los años? ¿En qué año usted comenzó a ver la iglesia acá? En la Félix María Ruiz. Estamos hablando de los años 60, 50. 50, 60. Cuando yo entré a la iglesia, lo que vi es que ese grupo de Miguel Matos, Renzo, que fue lo que yo vi, que eran los mozalbetes, lo grande en ese momento para mí. Yo entré por acá, tenía quizás 10 años, 12 años. Pero era maravilloso. Ahí estaba Mauri, mi hermano también. Habían algunos otros, Calcaño, Miguelito. Esa gente se pasaban el día entero juntos. ¿Te lo recuerda, don Manuel? La diversión de ellos, que eso me maravillaba sobremanera. Además de que hacían muchas actividades. Se pasaban el día haciendo juegos, inclusive maldades entre ellos. Pero yo venía porque de alguna manera ellos fabricaron una mesa de ping-pong ahí abajo. Y se pasaban toda la tarde jugando ping-pong. Y los que podían de mañana venían a la iglesia. Y si usted lo veía, cuando usted lo podía ver, que es su tiempo libre o lo que sea, era juntos que andaban. Pero yo vi eso también en los viejos. Esa comunión, ese amor entre ellos, esa necesidad de estar juntos. Evidentemente yo no tenía las facultades para ver cómo se manejaba don Baudilio, por ejemplo, con don Penso. Pero sí veía que todos estaban buscando siempre ese apoyo, esa solidaridad. De manera que yo, sin ver lo de la Edad Media o ver lo de estos primeros hermanos, ya tengo una idea de cómo era. Si eso pasó hace apenas 30, 40, 50, 60 años, ¿cómo habría de ser hace 500 años? ¿O cómo habría de ser hace casi 2000 años? Una coinonía maravillosa. Está descrita acá, vamos a seguir leyendo. En el partimiento del pan. El partimiento del pan, de hecho, quería referirles algo acerca de esto. No creo que por razones de tiempo deba involucrarme mucho en eso, pero es bueno que sepan que hay un simbolismo que yo estimo necesario a la hora de hacer el partimiento del pan, lo que nosotros ahora sí como hacemos como la comunión. Porque cada uno ha de romper ese pan y ha de tomar de ese pan la porción que él entienda simbólicamente que ha de sostenerlo. Es otro mandamiento de nuestro Señor. Hagan esto siempre que se junten. Porque así ustedes anuncian mi muerte, esa partida, y mi resurrección. Este partimiento del pan era una constante en la iglesia primitiva. Es tan constante que aquí lo mencionan 2 veces, con connotaciones diferentes. Una es para enseñarnos
que estaban sometidos a la obediencia. Aquello que el Señor había dicho, bautícense cada uno, se bautizaban. Dicen, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué hacían? Hacer eso en memoria del Señor. O sea, obedientes, perseverantes, puntuales. Me agrada mucho que nosotros no hayamos perdido ninguna de esas dos indicaciones. O sea que desde el punto de vista de la sanidad de nuestra iglesia, esto es un punto a favor. Estamos haciendo lo correcto. Estamos siendo obedientes en el bautismo. Estamos siendo obedientes en la predicación de su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estamos siendo obedientes en cuanto a que estamos partiendo el pan entre nosotros. Esto del partimiento del pan también tiene, desde el punto de vista simbólico, claro está, son símbolos. Una enseñanza también para nosotros en el hecho de que simbólicamente ese pan que nosotros tomamos de la hogaza, que ingerimos durante algún momento de nuestro día, va a significar las energías que nosotros tenemos. Así como la palabra, que es intangible para nosotros, nos sostiene mentalmente, el pan, como medio físico, nos da sostén, aunque sea unos segundos durante el día. Porque ¿qué hace el pan? ¿Qué hace el vino? De alguna manera poner energías en nosotros mismos. En lo otro que la iglesia primitiva, según Lucas vio, eran constantes, eran perseverantes, era en las oraciones. Las oraciones no son una opción. No es algo que si usted quiere lo hace o si usted quiere no lo hace. Si usted es cristiano, usted necesita orar. Usted debe orar. En la medida en la que usted ora, usted está demandando salud para usted y para la iglesia a la que pertenece, o para la congregación a la que pertenece. Es bueno que se sepa que durante todo el libro de Hechos resalta a cada momento el asunto de las oraciones. Las oraciones están aquí mismo en Hechos 1:14, en Hechos 1:24, en el 4 del 24 hasta el 30 y pico. ¿Y qué decir acerca de qué era la actividad fundamental de los apóstoles? La oración, continua y constantemente. Esta oración a la que se refiere acá es una oración que tenemos que verla como la oración de la comunidad. Evidentemente, personalmente usted tiene el compromiso de agarrar las energías que le da la oración, pero estas son las oraciones que enseñaban los apóstoles. Aquí a lo que se refiere Lucas cuando hace esta declaración es lo que los apóstoles mostraban, lo que se veía, y esto evidentemente no era en las casas, aunque el Señor les había dicho en el libro de Mateo, en el Sermón de la Montaña, le dice, y tú, cuando estés solo, entra a tu habitación y ora y pide. Pero eso no quiere decir que no, como comunidad, no iban a seguir orando cuando se
De hecho, algunos de ellos le preguntó al Señor, Señor, ¿y por qué no nos enseñas a orar si ya Juan le enseñó a sus discípulos cómo orar? Y el Señor de buena gana le enseña a orar como se ora en comunidad. La oración no dice dame, la oración dice danos, para que sepamos que es una oración plural, es una oración para el conjunto de hermanos. Esta es, dentro de las cosas que señala Lucas como las cosas en las que perseveraban los apóstoles, las cosas quizás que sean más relevantes, más importantes. De manera que nosotros deberíamos ver si la iglesia nuestra o una iglesia cualquiera que se considere sana hace estas direcciones que tenía la iglesia primitiva. Vamos a ver si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. ¿Se predica aquí? ¿Hay un día o 2 o 3 para predicación de la palabra? Sí, se predica. Nosotros somos una iglesia que se parece en algo a la iglesia primitiva. Después de la comunión, hay una predicación. Nosotros estamos en el día de hoy haciendo una predicación porque estamos en el ejercicio de estudiar la palabra. Y para estudiar la palabra alguien debe predicarla. De manera que nosotros tenemos prácticamente en todos nuestros cultos la sección de la predicación de la palabra. No nos limitamos a ello, a que dentro de este recinto se predique la palabra, sino que también nosotros salimos y tenemos programas para predicar la palabra fuera de estos recintos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta iglesia hace comunión entre hermanos, se dedica algún tiempo a la comunión, a que todos vengan y nos sentemos juntos y hagamos las mismas cosas y alabemos y adoremos. Evidentemente que sí. De hecho, tenemos un día prácticamente completo dedicado a la adoración y a la comunión de unos con otros. Lo que digo es que se ha perdido un poco esa comunión que debieron tener esas primeras personas, o que yo vi hace un tiempo cuando entré a la iglesia. Pero el Señor tiene control de cada cosa. Y tenemos fe en que esa misma comunión que hubo al principio de los tiempos, en algún momento florecerá como debe florecer para cada uno de nosotros los que estemos aquí. En el partimiento del pan, ¿habrá un culto en esta iglesia en el que se dedique al partimiento del pan? Yo creo que sí. Y venimos con corazón dispuestos de espíritu para este culto especial en las mañanas de los domingos. Y finalmente, a las oraciones. ¿Habrá un culto de oración en esta iglesia? ¿Se ha dispuesto un culto de oración en el que los hermanos vengan y se reúnan con el único objetivo de orar? Si es así, entonces nosotros cumplimos con todas las características de esa iglesia primitiva. ¿Y cómo era la vida de los cristianos ya para cerrar, para finalizar? Dice el versículo 43, y eso lo vamos a pasar un poquito más rápido. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me llama la atención muchísimo que cuando Lucas habla en el discurso de Pedro, que él va a señalar acerca de la figura de Jesús. Pedro usa exactamente las mismas palabras. Él usa, y ese al que ustedes crucificaron,
vino a hacer muchas señales y prodigios, dice él. Aquí dice maravillas y señales, pero es exactamente la misma palabra en griego. En griego usa exactamente la misma palabra, solo que en Reina Valera y en algunas otras, cuando se habla en el discurso de Pedro, se habla de que este Señor vino a hacer muchas señales y prodigios. Aquí cuando se traduce, dice muchas maravillas y señales, usando exactamente las mismas palabras. Y sobrevino temor a toda persona. Me encanta lo que el Espíritu hace con Lucas aquí. Ustedes pudieran llegar a pensar de que sobrevino temor, esa palabra es phobos, de donde viene fobia, miedo, es diferente a temor como nosotros lo queremos o lo tenemos en la conciencia, que es reverente. Esto es miedo no de espanto, no de susto, porque el susto se te quita. El susto te lo dieron y te dura un par de segundos, pero se quita. Esto es phobos, o sea, esto es un miedo o un temor extendido a través de muchos días o a través de muchas horas. Y dice a toda persona. Miren qué específico es Lucas. Cuando habla de a toda persona, es a todo el que pudo escuchar y ver, por ejemplo, eso de Pentecostés, esa explosión, que yo me imagino que fue una explosión, que oyeron todos en Jerusalén, arrancaron para allá y fueron a ver qué es lo que estaba pasando. Temor. Esa es la misma expresión que usa. Hubo temor en ese momento. A toda persona, todo lo que arrancaron para allá a ver la explosión, a eso le sobrevino temor. Y a estos que vieron los prodigios y las señales que el Señor hacía, que ellos hacían, que los apóstoles hacían, les sobrevino temor. A todos. Entonces fíjense ahora lo fino que es Lucas. Y en el segundo, en el segundo párrafo dice, y todos los que habían creído. No dice, y todos. Ahora dice, y todos los que habían creído. Todo el mundo tuvo temor, pero los que habían creído estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Esto quiere decir, en términos generales, que no había una especie de rango en el que yo fuese más grande que tú, o el que yo tuviera preponderancia, o que a mí había que hacerme caso, o que no necesariamente en lo material, porque de lo material va a hablar más adelante, pero ya en lo que se trataba de la convivencia de unos con otros, tenían todo en común. Y esto llega hasta tener el conocimiento en común. Todos estaban bien claros en doctrina, en conocimiento. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ustedes creen que si yo tenía una casa o una propiedad, una finca, no sé, cuando me hacía cristiano yo tenía que venderla? Hay doctrinas que entienden, hay iglesias, vamos a decirlo así, que entienden o que interpretan que si usted se involucra en esa religión, en esa secta, usted lo que tenga, usted tiene que darlo porque ellos lo van a sostener. Hacen una doctrina de algo como esto.
Pero eso entra en contraposición con lo que ya hemos leído, porque hemos leído que se juntaban en las casas. Entonces, si vendieron la casa, ¿dónde se iban a juntar? Y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes, como una sola alma, es lo que significa unánimes, como una sola alma. Cada día en el templo, se iban al templo de Jerusalén, porque esto se dio en Jerusalén. Partían el pan en las casas. Comían juntos, con alegría. Y esta palabra es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para, en prácticamente todas sus cartas, enseñarnos que la iglesia debe tener gozo. Esta palabra alegría es la mismita palabra que Pablo usa para gozo y que Pablo siempre vive machacando acerca del gozo que el cristiano debe tener. Ese gozo era el que tenía la iglesia primitiva y sencillez de corazón. O sea que no había engreimiento, no había desasosiego, ni había estridencia de parte de ninguno de ellos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, haciendo todos una sola cosa, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo, a pesar de que estaban en una situación que evidentemente era adversa, era complicada para ellos, porque traer un evangelio, una noticia nueva, en medio de los hebreos que se creen que se están comiendo el mundo, que son los únicos que saben que tienen a Dios agarrado por un pie, salir con una doctrina diferente, podía significar hasta la pérdida de la vida. Pero lo que nos dice Lucas acá es que el pueblo los veía con ojos favorables. Tenían el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía endilgarle nada que no fuese positivo. Todo lo que hacían, nunca, ninguna de las cosas que hacían reñían con la ley. Podían reñir con la idea que alguno tuviera acerca de la ley, pero ninguna reñían con las leyes establecidas. Y eso hacía que gozaran del favor del pueblo. Y finalmente, dice la palabra en este mismo versículo 47, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Siempre hago énfasis en que la revelación del Señor a través de las Escrituras y sobre todo en el libro de los Hechos que hemos visto una parte en el día de hoy, así como en los otros libros, es increíblemente precisa. Parece un cirujano el Señor cuando nos da la palabra. No hay una palabra de más, no hay una palabra de menos. Pero también hay que ver el orden en el que está expresado. ¿Se fijaron en el orden en el que está? ¿Cómo era? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran las características? Y al final, que podemos decir, como consecuencia de todas esas obediencias de la iglesia primitiva, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí no dice que Pedro, por su buena elocuencia, que Juan porque hizo milagros, que Natanael o que cualquiera de ellos añadió a la iglesia. Aquí ni siquiera dice que gracias al buen sermón de Pedro añadieron 3,000 en ese día. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a cerrar
como es debido, apelando a su conciencia. Pensando que todos ustedes están claros de cuáles son las consecuencias de la obediencia. Y por otro lado, de cuáles cosas el Señor ha establecido para su iglesia. Cada uno de ustedes tiene que responder ahora si en la posición en la que está haciendo lo suficiente para que el Señor vea obediencia en la iglesia de Dios. La iglesia moderna se ha empeñado en cambiar el orden y está detrás de las personas para que el Señor las añada. Cuando debería ser lo contrario. Nosotros deberíamos parecer y ser tan atractivos para los del mundo que como consecuencia de ellos vengan solitos. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Tenían un tan buen favor con un grupo que no era como el de aquí. Era un grupo que le era adverso, que tenía evidente confrontación con ellos, que podían perder hasta la vida por seguirlos. Y sin embargo, a través de lo que reflejaba esa iglesia primitiva, todos los días se añadían de ese mismo grupo que le adversaba personas a la iglesia. ¿Estamos nosotros en capacidad finalmente para hacernos atractivos a los que nos adversan? ¿Estamos nosotros siendo lo suficientemente obedientes para venir al culto de comunión? ¿Para hacer comunión los unos con los otros? ¿Nos estamos buscando lo suficiente durante el día? ¿Estamos nosotros viniendo al culto de oración como para que el Señor vea que debe añadir entre nosotros los que han de ser salvos? ¿Estamos predicando nosotros con la fuerza, con la necesidad que el pueblo tiene de predicación? ¿Estamos siendo nosotros la iglesia que Cristo dejó? Dios les bendiga. Feliz noche.